Hola, qué gusto que esté nuevamente aquí conmigo. Vamos a revisar un tema súper importante hoy. Vamos a ver el arte como reflejo del contexto social que ha estado viviendo México últimamente. Entonces, pues, empecemos a ver de qué se trata. Vamos a contextualizar un poco a qué me refiero con el contexto que México ha estado viviendo. México, durante la última década, ha estado sufriendo un contexto violento que de alguna manera va a necesitar todo justamente lo que hemos estado hablando en las cápsulas anteriores, es decir, una creación de una memoria colectiva, una elaboración del duelo, estas expresiones artísticas que nos ayuden al intercambio simbólico. Entonces, cuando el arte lo aborda de una manera de denuncia o de crítica, pues justamente van a servir como espejo de lo que está sucediendo en México. Vamos a ver que estos procesos sociales, políticos, culturales, es justamente lo cotidiano que vive México. En esta etapa que ha sido traumática para México y su gente, hemos vivido muertes en exceso que nos han llevado a esta muerte hiperreal que habíamos visto con Baudrillard en la cápsula anterior. Vemos que la muerte ha sido una muerte no natural, ha sido una muerte violenta que tiene que ver con estos confrontamientos sociales que se han dado en nuestro país. Entonces, destaca el tema del homicidio, que en la imagen anterior vimos de qué se trata, de qué diferencia una muerte normal. Tiene que ver con actos violentos en los que una persona es privada de la vida. En el 2005 se desata por parte del gobierno una confrontación y una guerra con el narcotráfico y va a generar una violencia desmesurada en México. Aquí tenemos el caso de 90,000 homicidios y 300,000 desapariciones del 2006 al 2010. Pero esto suena terrible, pero en la actualidad, solo en el año 2019 tenemos 36,900 homicidios en un mes, 60,180 desapariciones en un mes. Entonces, estamos viviendo una época terrible, aterradora. Es imposible que el arte, que es reflejo de un contexto, no permee esta situación. El arte es reflejo de su contexto. Entonces, es lógico que existan manifestaciones que hablen sobre este tema, y es justamente de la que vamos a ver esto, ¿no? Vemos que a partir justamente de estas propuestas que van a surgir con estos temas en los que aparecen en este contexto violento, es la necesidad de construir un memorial. Es una memoria que conserve, que preserve estos hechos, estos acontecimientos violentos, porque uno debe tener consciente la historia para no repetirla. Entonces, temas como injusticia, violencia, derechos humanos, muertes violentas, se van a volver parte de este imaginario y van a llevar a la necesidad de generar una memoria histórica, una memoria colectiva, que es este momento reciente del país. Van a funcionar como un espejo social, van a funcionar como la necesidad, como la intención de una reparación simbólica, individual y colectiva del país. Vamos a ver que el arte, como percepción de esta muerte violenta, va a recuperar lo que esta sociedad, como lo hemos estado hablando en las cápsulas anteriores, la sociedad ha excluido y no ha integrado. Entonces, va a poner en manifiesto estos temas
porque necesitamos tenerlos presentes. Va a funcionar como un plano regulador en esta parte simbólica y que va a ser posible en este tema de intercambio. Acuérdense que habíamos hablado que una sociedad necesita de estos rituales y de estos símbolos para intercambiarlos socialmente, para intercambiarlos en el imaginario, y es así que el arte funciona, que las obras de arte funcionan como este intercambio, por el tipo de lenguaje simbólico que manejan. Entonces, vamos a ver que en esta necesidad de la memoria, de generar una memoria colectiva, el arte va a ser como muy reiterativo en estos temas para generar esa memoria que no podemos olvidar, ¿no? Esta obra de Teresa Margolles, que se llama Vaporizaciones, la vamos a tratar como más a detalle en otras cápsulas, pero esta tiene que ver con los temas que trabaja ella. Son, por ejemplo, el agua que utiliza, son los fluidos de los lavados de los cuerpos de la morgue, donde ella los recupera, les hace un sistema de filtrado, etcétera, y los vuelve a utilizar, a recuperar, pero esa parte del signo de la muerte queda presente en el elemento, en el agua, donde eso es lo que nos toca, ¿no? Eso es lo que nos golpea cuando nos confrontamos a una instalación como esta. No quiero hablar de ella, vamos a hablar más adelante de esta instalación en específico. Entonces, vamos a ver que de alguna manera el arte va a funcionar como un tema pulsional, como un tema que va a identificar estas manifestaciones de sucesos determinados, conflictivos, y nos lo va a presentar como una actitud comprometida ante una sociedad, como una actitud ante estas secuelas de esta sociedad adormecida, de estos acontecimientos que ya no entran, que no permean en nuestra piel, sino que se quedan en un nivel superficial. Entonces, esta propuesta de Michael Murphy hace una instalación en la que pretende de alguna reflejar cómo estos niveles de violencia ante la sociedad son trágicos, ¿no? Como a partir de estas metralletas y estas armas, y se llama black balls, que son estas fibras de metal en las que las acomoda en este espacio en el que depende cómo te muevas, vas viendo la construcción de estas armas, ¿no? Entonces, México necesita una construcción de una memoria, de un memorial que nos ayude a esta reflexión en la que vive esta sociedad. Necesita que asegure la permanencia de estos sucesos violentos en la memoria, porque así vamos a ser capaces de sanarlos, de integrarlos y sobre todo de entender la lección y no reproducirlos, ¿no? Esta otra obra de El Chapo de Bayrol Jiménez es una obra llena de significados, de caótica, alucinante, llena de elementos. En estas caras vemos elementos de caras de algunos políticos, tenemos a la policía como el ángel salvador. Es una forma satírica de interpretar esta necesidad social de que nos salven, ¿no? Ante estos demonios en los que nos encontramos envueltos y rodeados de este mal, de esta muerte violenta, con esta esperanza irónica de que la policía nos saque de este embrollo, de este tema tan complicado. Entonces, en esta intención de que la obra de arte sea un vínculo entre el pasado, nuestro presente y una integración futura, va a favorecer esta experiencia humana en la medida de que
le demos un sentido a lo que estamos viendo. Y al mismo tiempo transmitiendo un recuerdo de una humanidad que ha sido perpetrada, que ha vivido en lo deshumano, y entonces tenemos que volver a poner nuestras fichas en la cabeza y volver a tener un significado y una comprensión de lo que hemos estado viviendo, ¿no? En este sentido, la memoria va a ser la herramienta idónea para salvaguardar esta distancia, ¿no? Para poder reconstruir y cuestionar estas versiones del pasado. Con esta mirada que nos pueden presentar los artistas, vamos entendiéndola de diferente manera. Lo que no me entró por un canal de comunicación, la reflexión viene de una manera diferente a partir del confrontamiento con una obra artística. Esto es súper importante. En esta otra obra de Alfredo Salomón, es una obra terrible, es una cámara de video que te localiza, que te ubica como espectador y envía una orden a una computadora que te estás viendo reflejada en la mira de un arma A-15, que son estas armas que utilizan pues, el narcotráfico y la policía también. Y entonces, a donde yo me mueva, esta mira me persigue, y si yo no me muevo en 30 segundos, empieza un disparo. Entonces, 3 segundos tengo para que se presente este audio simulado con las detonaciones. Por más que yo me mueva, capta al espectador y me sigue. Me vuelvo víctima y victimario a la vez. Estoy viendo que yo soy el de la imagen, pero a la vez en la mira veo como yo puedo ser el victimario de esa persona, que soy yo mismo. Es una obra maravillosa, me estremece, me parece una obra muy interesante. Entonces, creo que cualquier proceso de reconciliación con una sociedad, con históricamente los temas o los genocidios que se hayan vivido, empieza con la memoria. Es decir, voy a resignificar ese proceso de la memoria y puedo reconstruir nuevas narrativas y nuevos procesos de reparación, de buscar justicia a partir de otra forma. Entonces, hay muchos casos, hay toda una historia llena de muertos, de desapariciones, que necesitan estos espacios para ser recordados y poder manifestar justamente estos procesos del duelo en los que nos hemos visto imposibilitados. Entonces, la creación de estas expresiones artísticas van a ser un tema reparador que de alguna manera es necesario en esta sociedad. Tenemos esta obra de Emiliano Gironella, donde es un bloque de acrílico y está puesta justamente estos temas de las ejecuciones de los narcos. Está terrible, es una cara en tercera dimensión donde yo puedo ver justamente el gesto, puedo ver la pistola, estos procesos sociales que de alguna manera generan hoy el cotidiano violento, pues es la manera de atravesar o pasar a otro nivel, porque México necesita sensibilizarlo y digerirlo, ¿no? De esta manera. Y esta otra pieza, que es una pieza de Elina Chauvet, es una pieza que ha sido itinerante, que tiene que ver sobre los feminicidios de Juárez, son zapatos, que esto está en el Zócalo, estuvo en el Zócalo, donde estos feminicidios de Ciudad Juárez, de estas mujeres que empezaron siendo trabajadoras de maquilas de la zona, y han sido puestos estos zapatos que
de todas las tallas, de todos los tamaños, rojos, que invaden una plaza, y hasta que ves el número, la cantidad, te das cuenta hasta dónde llega la magnitud de este genocidio, ¿no? De este feminicidio. Entonces, es como visualizamos de una manera diferente estos hechos y entran de una manera sutil, poética, metafórica, que el entendimiento o el raciocinio no lo logra. Entonces el arte es maravilloso en ese sentido. Tenemos que, esta es otra obra de Francis Salis, maravillosa, se llama Relato de una negociación, en la que pues presenta estas armas hechizas con maderas, con reciclados, con latas, donde se confrontan unos a otros, ¿no? Es este caos de todos disparan contra todos, es un círculo vicioso, es un círculo en el que todos estamos metidos, en las que es una reflexión justamente crítica de esta sociedad contemporánea, de la manera como se resuelven hoy las cosas, y estamos en el pico de la narcoviolencia y pues es inevitable que se refleje este sentir en las obras de arte. Tenemos esta otra obra fortísima también que tiene que ver con los feminicidios. Es de Ambra Polidori, que se llama Visite Juárez, que ella imprime en postales estas imágenes de las cosas que se van encontrando, de los objetos pertenecientes a estas mujeres que han desaparecido, y las llena como si fuese lo que invita en una postal a que te quedes en un lugar, ¿no? Cuando uno llega a una ciudad, no sé si se sigue haciendo, pero uno escribió una postal y que venía la catedral de tal lugar, y pues atrás mis recuerdos, visitando aquí, hasta luego, y se lo mandabas a tu gente, ¿no? Pues esto es algo brutal, es algo irónico, donde pues Juárez lo que tiene para compartir, lo que tiene para mostrar, pues son estos actos violentos en los que ha vivido una sociedad, donde hay una indolencia, una corrupción, una complicidad entre las autoridades que no resuelven y mantienen constantemente este status quo de la muerte, ¿no? Entonces, en este exhibidor rosa, que está lleno de lo dulce, del color, de repente te topas con estas imágenes que están rodeadas de violencia, que son souvenirs pues, completamente irónicos, que dan un testimonio fotográfico de esta brutalidad en la que está viviendo nuestro país en el norte. Entonces, estas postales representan y funcionan como un memorial transhumante, es decir, esto funciona a medida de que yo agarre mi postal, porque tú puedes llegar y tomar una postal, en que yo le envíe, ¿no? En que este mensaje se siga circulando, este discurso se siga moviendo, y es un juego de una doble denuncia, ¿no? Es denuncia y es un souvenir. Entonces, son fotografías que de alguna manera necesitamos para seguir transmitiendo a otras generaciones este tema que hemos roto de los vínculos sociales, del orden natural, de la empatía con nuestro contexto. Entonces estas son piezas pues que sí o sí el arte tiene que comunicar, tenemos que detonar una reflexión a partir de estas experiencias estéticas. Yo creo que no puedes volver a ser la misma persona cuando te topes con una instalación de este nivel, ¿no? Esta otra pieza de Eduardo Saravia, este artista se encuentra una vía diferente para denunciar, ¿no? Lo que antes podría ser el tema floral en estas vasijas tradicionales de cerámica, de zonas de Hidalgo, de Dolores, de Puebla, pues hoy la imaginería es otra, la imaginería
son estas hojas de marihuana, estos rifles, o sea, la imaginería cambia y de alguna manera van a denunciar esta violencia en la que estamos contando día a día. Finalmente, tenemos que cambiar la guerra por signos de guerra. Tenemos que, como dice Baudrillard, este cambio de la guerra por signos. Es lo que hablábamos, elementos sígnicos de una obra nos van a servir para intercambiarla en este imaginario. Entonces, estas representaciones como la que tenemos aquí de Tino Guerrero van a ser suya toda esta iconología de muertos, de apropiación continua de archivos, de memoria de estas muertes violentas, como es el caso de esta pieza de una escultura en la que aparecen estos colgados, en los que pues, nos encontramos en muchas ciudades colgados de puentes. Van a dar prioridad a estas implicaciones humanas donde estos acontecimientos violentos, donde estos ataques a poblaciones, donde estas desapariciones van a ser posibles gracias a encontrar estos puntos de inserción en los que me voy a poner en una postura diferente frente al arte y una postura diferente como sociedad frente a estas piezas en las que la reflexión va más allá. Son diferentes maneras pues, de reincorporar este concepto de la muerte en un imaginario y en la sociedad. Vamos a intentar idealizarla, purificarla, volverla un ritual para que estos temas nos funcionen como expresiones o creaciones artísticas para subsanar estos acontecimientos que provocaron estas muertes. Walter Benjamin dice que no hay documento cultural que no sea a la vez una crónica de la barbarie. En esta pieza de Enrique Jessic es una pieza que esta maquinaria, esta excavadora, este martillo hidráulico taladra en esta zona, entra a la sala de entrada, irrumpe con esta intención de golpear el piso, integrando un código de auxilio en clave Morse. Es un espacio donde la agresión permanece como una demarcación territorial. Entonces, es una manera en que los artistas van a utilizar una vía para denunciar, acallar su conciencia moral propia y consumiendo estas imágenes que los rodean van a intercambiarlas con la muerte. Este es el sentido de la producción. Entonces, en este espacio en el que los artistas van a establecer, donde voy a hacer que el espectador, o van a hacer que el espectador esté consciente con todos sus sentidos, con todas sus sensaciones, van a intentar sensibilizar por todos los medios con información de forma diferente. Se va a convertir en un imaginario constante. La muerte violenta, en este caso que estamos hablando de las muertes en México, van a ser una forma de crítica, de enunciar mediante metáforas, signos y símbolos en todas estas acciones este tema que les ronda, que lo viven en este contexto en México. Entonces esta obra fotográfica y videográfica tiene que ver con este duelo, este dolor profundo de las mujeres víctimas de violencia de género en nuestro país. Entonces, ante esta saturación que paraliza, los artistas tienen este reto de conmemorar
el sacrificio, el sufrimiento de una guerra, no duplicando de una manera sensacionalista, sino generar otro tipo de medios, como los que les comenté, medios que ayuden a que se genere un intercambio a partir de un lenguaje diferente y no ayudando a que el tema sea reiterativo de una manera de reproducción violenta, sino de una manera metafórica, de una manera restaurativa. Ese es el sentido. Entonces, estas representaciones de violencia extrema van a funcionar como rituales, como conmemoraciones para buscar este intercambio de sociedad. En esta obra de Teresa Margolles, pues ese es un muro en el que fue baleado y ella lo recupera y lo cambia de contexto, lo pone en un contexto cultural, en un museo, donde uno se replantea otras cosas, donde el análisis de la pieza no es puramente la pared de una calle de Sinaloa, sino se vuelve una denuncia de una manera diferente. Entonces, México es una sociedad dolida, que de alguna manera esta insensibilidad que se presenta en una calle, el muro de una calle donde seguramente la gente pasa y está acostumbrada a ver esas huellas de bala, cuando uno llega a un museo, cuando no te ha tocado de esa forma, lo vives diferente, lo vives con una visión crítica, donde te empiezas a hacer cargo como espectador de estas huellas sociales, empiezas a generar un compromiso social, ¿no? Estas piezas son fragmentos de México sin ley, ¿no? Y de alguna manera nos muestran lo que día a día estamos viviendo como país. Estas obras de alguna manera comprometen a esta realidad social y generan una redefinición, ¿no?, de esta relación que debemos de tener con la vida, con el mundo, como una intención de un equilibrio. Entonces, esta acción que presentó Teresa Margolles, que se llama Herida, es un surco que se hizo, fue para el Museo Jumex, cuando todavía se encontraba en Ecatepec, y una vez más recupera estos restos de los cuerpos de la morgue y hace una herida en el piso. Hace una herida que intenta fungir como un símbolo a intercambiar. Es una herida que genera costra, es una herida que tenía que ver con los enfrentamientos de los jóvenes por drogas y de alguna manera estas personas asesinadas que han sido olvidadas, que no recuperamos ni siquiera el nombre, se convierten aquí en una costra, en una herida, en una situación de dolor. Dice, ¿cuánto vive un cadáver y lo que es parte de él? Este es un cuestionamiento que se hace ella, ¿no? Entonces, estos artistas nos van a enfrentar dolorosamente, en este caso pues de manera abyecta, con estas fragilidades que vive nuestras carencias de sensibilidad. Nos van a enfrentar con estas indiferencias, con nuestra insensibilidad con el otro. Nos van a generar una nueva construcción de significado. Esta obra estuvo por unos días ahí y cada vez se iba descomponiendo, iba emanando olor y cada vez esta sustancia mórbida se hacía más abyecta, más desagradable, y justamente estaba ahí para recordarnos
que no podemos salir ilesos después de tener un contacto con esta herida.